Dice así la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén, hermanos. Hay personas que pueden llevar a interpretar mal este texto. No es que sea lícito, o sea, que se puede hacer, sino que cuando se habla de lo lícito, es que en tu condición humana lo puedes hacer. ¿Me hago entender? No es lícito robar, pero en tu condición humana estás en la capacidad de poderlo hacer. Y da a entender que como personas tenemos la capacidad constantemente de tomar decisiones. En algunas ocasiones pensamos lo que vamos a hacer y en otras ocasiones muchas veces actuamos bajo el instinto, bajo la emoción, bajo el momento. Y da a entender este texto que no todas las decisiones que hacemos traen buenos resultados. Vuelve y dice el segundo párrafo: todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, todo no da un buen resultado, no todo lo que hacemos. Y la palabra del Señor en esta hora, el Señor nos quiere compartir, y hay un texto, hay un término que Dios quiere que hoy podamos guardar en nuestro corazón, y es ser íntegro. Porque la palabra o la definición íntegro significa que está completo, que tiene todas sus partes, que posee una entereza moral, que es una persona que sabe o constantemente aplica lo que es correcto en cada circunstancia de su vida. El íntegro es aquella persona que se esfuerza por hacer lo correcto, considera lo que es bueno. Es una persona que busca vivir en rectitud, con bondad, con honradez, busca ser intachable, que ninguna circunstancia de su vida lo avergüence. El íntegro no le gusta dejar cuentas pendientes, sino que todo lo que hace, lo hace bien, porque no quiere pasar una vergüenza por causa de un error o una mala decisión. El íntegro tiene una cualidad, y es que el íntegro es temeroso a Dios. En una ocasión, Dios me dio la oportunidad de compartir con un compañero e intenté hablarle del Señor Jesucristo. Estábamos en el carro, lo iba a dejar a su casa, y en el momento que empezamos a hablar de las cosas de Dios, de la iglesia, él me decía: Cristian, no me vas a hablar a mí del Evangelio. Él notó la intención, hacia dónde se dirigía la conversación. No me vas a hablar a mí el Evangelio. Yo le dije: ¿cuál es el motivo por el cual no aceptas que te hable de Jesucristo? Es que yo no estoy de acuerdo con este término, temor a Dios. Es que yo no estoy de acuerdo por qué tenemos que vivir con miedo de Dios. Yo no estoy de acuerdo que tengamos que vivir con terrorismo, con terror, con angustia. Yo no comparto eso de ustedes los evangélicos. Le expresaba en ese momento y le dije: ¿sabes? Estás equivocado. Porque si algo Dios le agrada es que nosotros, sus hijos, vivamos en completa paz, gozo, tranquilidad. Si algo lo que Dios busca es que usted, mi hermano, tenga una excelente calidad de vida, una buena manera de vivir. Por eso cuando hablamos de integridad es que el íntegro no busca hacer algún acto que lo avergüence después, sino que todo lo que hace sea digno, sea honroso, sea bueno. Y le dije: tú estás equivocado, porque cuando la palabra del Señor expresa que vivimos con temor de Dios, el temor de Dios que la Biblia expresa es que somos conscientes que las 24 horas del día Dios está con nosotros. Es entender de que Dios está en el trabajo, en la casa, en la oficina, en la universidad, donde nos movemos. Dios va contigo en el carro. De ahí está que es importante que entendamos que temor a Dios no es vivir con miedo, ni turbación, ni angustia, sino que el temor a Dios que la palabra enseña es que podamos entender que Jesús anda contigo los 1440 minutos que tiene el día.
Cuando usted logra comprender de que Jesucristo camina contigo cada segundo del día, tú eres una persona que sabrás tomar decisiones. Que ninguna de tus decisiones te van a avergonzar luego. Porque es que la vergüenza genera cobardía y la cobardía nos lleva a ocultarnos, como le pasó en algún momento allá en el inicio de la creación a Adán y Eva. Se equivocaron y cuando Dios los llama a un acuerdo, a un diálogo, sintieron vergüenza y por eso se escondieron. Lo que Dios desea hoy es que usted, mi hermano, logre comprender que a Él le agrada que usted ande con temor, con integridad. Porque cuando uno anda con integridad, los resultados siempre serán positivos. Obviamente vendrá adversidad, vendrán circunstancias difíciles, pero precisamente Dios las va a permitir con el propósito de que nosotros nos seamos pulidos, tallados, mejorados cada vez. Por eso cuando leemos en el Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Porque es que constantemente podemos recibir consejos de malos. Un mal consejo puede dañar un hogar, un mal consejo puede desviar a un joven, un mal consejo te puede llevar a un mal negocio, un mal consejo te puede llevar a perder mucho dinero, un mal consejo te puede aislar de la relación que tú tienes con Dios. Por eso Dios bendice a aquel que no le presta atención a un mal consejo. Porque usted tiene la capacidad de decidir. Pero cuando estás recibiendo un mal consejo, ahí es donde actúa tu integridad. Porque tu conciencia sabe qué es lo bueno y qué es lo que no es tan bueno. Pero el texto sigue: ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, no solamente escuchó el consejo, sino que tampoco lo ejecutó. Transitar por caminos de pecadores es lo más sencillo, lo más fácil. Cuando era niño veía constantemente ese cuadro en las salas de las casas cuando uno iba a visitar hermanos, un cuadro donde está una puerta o un camino ancho y un camino angosto. Porque es que el camino de los malos, del pecador, es un camino fácil de transitar. Es fácil equivocarse, es fácil mentir, es fácil robar, es fácil calumniar, es fácil señalar al prójimo. Pero el camino de integridad es el camino que cuando uno entiende que Dios anda con uno, no fácilmente uno tiene que abrir la boca para expresar lo que siente. El camino de integridad es que antes de yo hacer algo debo orar a Dios ahí en cuestión de segundos en mi mente, en mi habitación con Dios y decirle: Señor, ¿será que tú estás de acuerdo? ¿Te parece bien? Y cuando uno tiene en cuenta a Dios, créame que la vida cristiana se vuelve mucho más sencilla y más práctica, mucho más rentable, más exitosa. Por eso en Proverbios 3 dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará Él? ¿Cuál es el resultado? Y Él enderezará tus veredas. Andar en integridad es andar constantemente en una relación con Dios, en una comunicación con Dios. De ahí está que uno no comprende por qué hay cristianos que van en su carro y prenden la salsita, el reggaetón o la música que le guste. Parece que esa clase de cristiano se olvida que en ese carro la presencia de Dios está llenándolo todo. Parece que en ese momento el cristiano se montó al carro y no le dio lugar o espacio o tiempo para que la presencia de Dios llegue y lo llene todo. Por eso es fácil que el cristiano va en el carro y lo cierren, o que de pronto venga alguien y lo robe. Porque un cristiano que no tiene en cuenta a Dios se está desprotegiendo a sí mismo y prácticamente le está diciendo: no, Dios, quédate tú, yo conduzco hoy solo. Hoy quiero escuchar salsita, reggaetón, vallenato, etcétera. Pero cuando un cristiano tiene presente a Dios, quiere tener una vida íntegra, habla en plural: Señor, vamos, móntate en este carro, gracias. Señor, ¿tú qué piensas de lo que vamos a hacer? ¿Qué piensas de este negocio, de esta decisión? Señor, ayúdame en esta circunstancia. ¿Cómo corregir a mi hijo? ¿Cómo hablar esa situación? Dame la solución.
Porque una vida en integridad te lleva a tener una constante comunicación con Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí se ha compartido mucho el concepto de que es escarnecedor. La palabra escarnecedor es burlador sin misericordia. Dios no le agrada que tú te burles de la situación o circunstancia que otro vive. Dios quiere que tú andes en integridad. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Pero en cuál ley? En lo que Dios nos ha dejado en su palabra. De ahí está que hay personas que solamente tocan la Biblia el día que le toca el culto y la leen en el momento que da la apertura el culto. Pero qué bueno es que usted saque un momento en la semana y lea la palabra de Dios y se alimente. Por ahí veía un documental que las personas que leían la palabra promedio 10 minutos al día, su vida mejoraba notablemente. Y era una encuesta, una estadística que hacían, que solo el hecho que una persona leyera la palabra de Dios 10 minutos al día, su vida cambiaría y que los resultados eran óptimos, buenos. Porque cuando usted anda en integridad, la palabra de Dios te compara como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Y es que cuando usted está al lado de un río y observa un árbol plantado junto a la corriente de un río, el árbol tiene una cualidad, y es que el árbol es verde, frondoso, sus raíces son fuertes. Aunque pase el río alrededor de él, su raíz no se mueve. Al contrario, es atractivo y todo el mundo quiere estar debajo del árbol que da la sombra, porque la sombra en los árboles es bendición para aquel que está bajo el sol fatigado. ¿Quién quiere ser árbol esta noche? 2 amenes, gloria a Dios. Pero no solamente la sombra es bendición para el que tiene y está fatigado por el sol, sino que ese árbol da fruto. Da buenos resultados. Por eso la palabra del Señor dice, por su fruto los conoceréis. Yo no tengo que estar expresando en el trabajo, ay papito Dios, ay mi Dios, mi Dios, mi Dios. No, hermano. Cuando usted se esfuerza por tener una vida íntegra ante Dios, usted constantemente está dando frutos. Y ahí está que la palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu vida hay un contenido de rencor, vas a hablar rencor. Si en tu vida hay chisme, vas a hablar chisme. Pero si en tu vida hay un alto contenido de palabra de Dios, de relación con Dios, créeme que constantemente Dios te va a ayudar y vas a dar frutos y vas a motivar a otros a creer en Dios. Porque es importante que nos esmeremos en estar en la fuente de agua viva que es Jesucristo. La Biblia nos enseña de 2 ejemplos. Génesis 25:34. Y es la vida de un joven que se llama Esaú. Un joven que era el hermano mayor, nació de primero, era diestro, cazaba, era hábil, como dicen en el argot popular, avispado el muchacho. Pero la Biblia muestra que para Esaú todo era lícito. Pero se da a entender que en el transcurso del desarrollo de su juventud, todo lo que hacía Esaú, para él era lícito porque era joven, era un hombre fuerte, cazador, hábil. Pero da a entender que todo lo que él hacía no edificaba su vida. Y por eso en el momento que cuando su hermano logró comprender lo valioso que era la bendición de parte de su padre, él, como no llevaba una vida íntegra con Dios, una relación con Dios, desvalorizó, no entendía lo importante que era tener la bendición de Dios. Y por eso cuando llegó el momento, su hermano fácilmente le negoció de forma legal su primogenitura. Y eso pasa con un cristiano que no se preocupa andar en integridad. Con facilidad vende su salvación, con facilidad vende su tranquilidad, con facilidad pierde lo que Dios le ha dado, porque no está constantemente hablando con Dios. Y ese era el caso de Saúl, un joven que carecía de entendimiento, porque cuando uno quiere andar una vida íntegra con Dios, viene un efecto.
Y vámonos un poco atrás. Cuando usted conoce a Jesucristo y Dios te empieza a hablar de lo que Él quiere hacer por ti o lo que ya hizo por ti en la cruz del Calvario, que Él limpió tus pecados, que Él renovó tu manera de pensar, de vivir, de actuar, y tú pasas por las aguas del bautismo, tus pecados son borrados. Pero la decisión de vivir en integridad a partir de ese momento es tuya. No es que Dios te va a poner un chip o te va a lavar el cerebro y a partir de ese momento tú vas a vivir en integridad. No. Ya la decisión de lo que tú has conocido de Cristo, la decisión es tuya si deseas vivir en integridad. Y en ese momento que tú empiezas a esforzarte por vivir en integridad, te garantizo que Jesucristo te va a tomar de la mano y te va a llevar, te va a bendecir. Pero lo que Dios no quiere es que esta mañana haya un Esaú, porque el Esaú se caracteriza por algo. Cuando viene al culto, solo canta si la alabanza es buena, solo aplaude si se siente motivado. Un Esaú ora cuando dirige la oración. Un Esaú, perdónenme, pero lo siento decir, no se afeita para servirle a Dios. Un Esaú no le tiene problemas si anda con corbata o sin corbata para venir a participar del altar. Un Esaú no le interesa el testimonio. Un Esaú desvaloriza lo que Dios le ha dado. Pero para llegar a ese punto de desvalorizar la bendición es porque tú has venido practicando una vida sin integridad. Y la integridad es el camino o la manera de usted poder mantener en santidad. Y la palabra del Señor expresa que sin santidad nadie lo podrá ver. Nadie. Pero cuando alguien se esmera por andar en integridad, la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 11, muestra la vida de un joven con otro tipo de actitud. Y este joven se llama Sama. Sama era considerado del círculo de confianza de David. Uno de los valientes, la Biblia lo cataloga. Y había guerra, había presión, había angustia. Pero Sama sabía que los enemigos vendrían a dañar el sembrado de lentejas. Sama sabía que si venían los enemigos y destruían el sembrado, Israel pasaría un momento de necesidad, de angustia, de escasez. Y Sama sabía que lo correcto era defender unas lentejas. Y mire lo curioso, pero las lentejas toman un papel protagónico en estas dos historias. Porque el uno desvalorizó la bendición por un plato de lentejas. Y el otro, al ver el sembrado de lentejas crudas, todavía ya puestas en las plantas, hizo lo correcto, lo tengo que defender. Y cuando tú haces lo correcto, así veas que viene 1000 contra ti o 10,000 contra ti, pero te paras a hacer lo correcto, aunque el diablo te haga ver que estás solo, aunque el diablo te haga ver que te van a derrotar. Cuando un hijo de Dios hace lo correcto, la presencia de Dios lo respalda. Y dice la Biblia que ese día Sama mató a muchos hombres y deja una cualidad: por haber hecho lo correcto, acabó con un ejército él solo. Y su espada quedó pegada en la mano. Cuando tú haces lo correcto, la palabra de Dios queda pegada en tu corazón. No se desprende. Porque tú haces lo correcto. Y ahí es donde Dios se agrada de que hagamos lo correcto. Y da a entender que dos personas con el mismo contenido, el uno desvaloró y el otro sí entendió que hay que hacer lo correcto. Y cuando tú haces lo correcto, tú tienes la bendición de Dios. Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Ahí Dios está haciendo un cuestionamiento. ¿Quién de ustedes
ustedes, subirá al monte de Jehová. ¿Quién? Ese cuestionamiento no es para el salmista ya, es hoy 2021 en este lugar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Tú, ¿quién? La respuesta viene en el verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Recompensa, verso 5. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando nos esforzamos por andar en integridad y en santidad, siempre vas a contar con la bendición de Dios. Estás condenado al éxito. Aunque se vean las cosas difíciles, estás condenado al éxito. Pero lo que Dios quiere hoy es que tú seas una persona íntegra, que tu alabanza sea íntegra, que si tus labios están adorando es porque tú sincronizaste el corazón, las manos, los pies, los labios, y todo tu corazón te adora. Porque cuando alguien le da una alabanza íntegra a Dios, el Espíritu Santo se mueve y se derrama. No consiste en que el que esté dirigiendo acá sea un canal de motivación, no. Consiste que cuando entendemos que cuando llegamos a la iglesia, aquí está el más grande, poderoso, soberano, santo, sanador, libertador, y se llama Jesucristo. Y cuando entendemos esto, nuestra alabanza es íntegra y Él se agrada. De ahí está que cuando usted puede venir con problemas, adversidades, pero en medio de su aflicción, su angustia, usted es sincero con Dios, reconoce sus falencias, le garantizo que usted empieza a sentir su presencia en este lugar. Porque no podemos llevar una vida doble, o como alguien que ella expresó una frase que me gustó, como una taza de porcelana, brillante por fuera y vacía por dentro. No, Dios quiere que vivamos una vida íntegra, una alabanza íntegra, una actitud íntegra, porque Él nos quiere bendecir. Vamos a estar en pie. Ha pasado el tiempo. Si alguien desea venir aquí a la presencia de Dios, al altar, decirle: Señor, ¿sabes? Yo necesito que tú me ayudes. Yo quiero que tú cambies mi forma de pensar. Soy débil, soy un pecador. Si alguien desea venir, aquí está la presencia de Dios. Y si no quiere venir, no hay problema, porque aquí está Dios. Pero le invito a que usted active su fe en esta hora y cierre sus ojos y le pida ya en la intimidad en su corazón: Señor, ayúdame a andar en integridad. Soy débil, me cuesta trabajo, miento con facilidad, engaño, robo. ¿Sabes? Quizá mi vida es como una porcelana, brillante por fuera, pero vacía por dentro. ¿Sabes? Cuando me enojo, me vuelvo iracundo, iracunda, ofendo, lastimo. Yo te quiero agradar. Yo quiero estar en el lugar santo. Yo quiero subir. Yo quiero tu bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí. Gracias por tus hijos. Gracias te damos porque tu presencia llena este lugar. Gracias porque tú nos hablas con lazos de amor, con misericordia. Porque nos permites comprender el propósito de tu palabra. Porque tú has sido bueno, maravilloso, misericordioso. Bendice la iglesia, bendice mis hermanos. Ayúdanos, Señor, porque queremos participar de ese coro celestial, participar de esta salvación. No nos queremos quedar, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tú estás aquí,
porque tú has sido bueno, Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. El tiempo ha transcurrido. Dios les bendiga. El culto queda despedido.